Yuleisi, Oscar y Anairis tienen cosas en común. Su rendimiento escolar los llevó a Wilkes University en Pensilvania, Estados Unidos. Son jóvenes de escasos recursos que nacieron en la campiña panameña y que estudian con una beca del IFARU. El esfuerzo y el apoyo de sus padres los convirtió en personas exitosas. En su finca ubicada en Plaza de Caizán, Renacimiento, provincia de Chiriquí, el señor Maximiliano corta las hojas secas del tallo. Es un hombre de campo que aprendió de su padre. La tierra es su mejor aliada. Siempre me he dedicado a la agricultura, a sembrar lo que es ají, pepino, poroto, maíz. Eso es lo que se produce aquí. Yo siempre he vivido toda la vida de eso. Maximiliano solo llegó hasta el 3er grado de la primaria. Es el padre de Yuleisi. De ella guarda los mejores recuerdos. Cuenta que su hija lo ayudaba en la faena. Ella sacaba un rato, aunque fuera lo que fuera, cuando venía a estudiar. Pero mientras tanto ella siempre, si mi papá está allá en el monte y necesita ayuda, voy para allá a ayudarle en algo. Aunque no sea mucho, pero corto que ella podía ayudar, ella cooperaba en lo que podía. Es una muchacha muy hecha para adelante, demasiado. A Yuleisi siempre le gustaron los estudios. En su casa no había electricidad, pero siguió hacia adelante. Su dedicación cosechó frutos que llenaron de orgullo a sus padres. Sí, siempre ella, desde que empezó el estudio, la primaria, ella siempre ocupó puestos. Desde que salió de la escuela y siguió ocupando puestos en el colegio. Aunque no fuera el primer puesto, pero siempre tenía puesto distinguido, cuadro de honor, y siempre ella, toda la vida ocupaba. Siempre algún puesto, nunca se quedaba por fuera. La señora Ormilda solo llegó hasta 6º grado. Es la madre de Yuleisi. Dice que desde pequeña su hija se sacrificó por los estudios. No, ese tiempo no había luz. ¿Cómo hacía para estudiar ella? Bueno, con un foquitos de esos que se compraban en las tiendas, los focos esos. Y con eso ella estudiaba. Hasta las 12 de la noche en veces, porque en veces le dejaban muchas tareas. Y era un sacrificio muy grande porque ella tenía que caminar de acá, de tan lejos, porque para esa época no había transporte así de que uno le podía. No había transporte, pues entonces ella lo que tenía que hacer era caminar hasta allá arriba, agarrar el bus. Fuertes aguaceros, en vez de las agarraban por allá por el camino, porque el bus los deja allá arriba y ahí para acá tenían que venirse caminando. Desde 4º hasta 6º año, Yuleisi estuvo en el centro estudiantil del IFARU. Al terminar sus estudios secundarios, su futuro era incierto. Para acá siempre es así, uno los ayuda hasta 6º, ya ellos de ahí para adelante ellos se consiguen un trabajo para seguir en toda la universidad. Sí, entonces también lo que uno le puede ayudar es el alquiler, alquilando para allá para David. Las buenas calificaciones llevaron a la joven chiricana a Wilkes University. Sus padres la extrañan, pero saben que lejos de casa siembra para el futuro. Y gracias a Dios, pues bueno, que salió la beca por el IFARU, porque les tenemos muy agradecidos al equipo de trabajo del IFARU, que ha hecho muchas cosas buenas también. Y en verdad, Fisa, ¿dónde está, pues? Con todos los logros que ella tiene, yo hablo con ella y le digo, hija, eche para adelante, estudie todo lo que pueda, no le vaya a quedar mal al IFARU y no le quede mal al país tampoco. Estamos en Las Lajas, una comunidad ubicada en la pintada provincia de Coclé. En estas montañas la naturaleza muestra su belleza. Luego de la fuerte lluvia, Linar y su hijo siembran frijoles. Linar es el padre de Oscar. Bueno, Oscar era un niño que desde que estaba en la primaria le gustaba estudiar. Y era un muchacho que cuando él le hacía falta algo, él se preocupaba mucho. Por lo menos a veces el maestro le pedía, mira que mañana tráeme un trabajo mañana, y él cuando llegaba a la casa y se veía que él no tenía esa hoja o ese material, se ponía triste de una vez. Oscar creció entre los árboles frutales y los animales. Para ir a la escuela primaria caminaba 1 hora. Tenía que atravesar ríos y quebradas. En su infancia y adolescencia ayudaba a su padre a sembrar. Desde que era un niño se le inculcó el valor del trabajo. Yo vivo de la agricultura. Mi trabajo por ahí es sembrar yuca, plátano, de eso es lo que yo vivo. Tomo mi monte para arroz también. Él me ayudaba, que cuando él estaba acá, él iba conmigo por ahí a ayudarme a sembrar cualquier cosa. Y sembraba, cortaba arroz, socolaba,
repicaba, porque en esa repica, así como ese que está ahí, él ahí iba conmigo a ganarse sus $10, que es lo que pagan por aquí la gente, los dueños que tienen pasto, pues ganado así. Estudió en el colegio de Coclecito. Era un estudiante con excelentes calificaciones, el ejemplo de sus compañeros. Él iba de menos a más, porque yo le digo al muchacho, cuando quiere estudiar es así, ¿no? Porque él pagó las primeras notas más bajas y después cuando ya llegó a cuarto, quinto año, sexto año, vendió el de más, se recuperó más en las notas. En Las Lajas el hombre convive con los animales domésticos. En esta comunidad las frutas se agarran de los árboles. Aquí se cocina con leña. La señora Obdulia es la madre de Oscar. Fue al colegio de Coclecito. Después lo escogieron para ir a Estados Unidos a un año de estudio de inglés. Entonces fue a Estados Unidos y después volvió y duró acá con nosotros unos meses. Mientras ese tiempo entonces consiguió un trabajo y trabajó varios meses mientras se tramitaban los papeles para volver a ir para allá de nuevo. Sí. Bueno, para nosotros fue algo difícil, pero él tenía el ánimo de ir a seguir estudiando, entonces lo apoyamos. Estos padres solo tienen palabras de agradecimiento. Desde el fondo del corazón le envían un mensaje a su hijo. Que estudie, que aproveche esa bonita oportunidad que le ha dado el IFARO de estudiar, de estar preparándose cada día mejor y que eche para adelante, que nosotros estamos acá.